Kalispera. Hoy es 5 de julio de 2020. En el presente video me ocuparé de enunciar algunas virtudes de los cínicos. ¿A qué me refiero por virtud? Más o menos a lo que ellos declaran como virtudes o aquello que puede colegirse como virtud después de leer el texto de Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los filósofos más ilustres, exactamente el capítulo sexto. Desde luego pueden ser muchas más y se pueden enunciar siempre más, pero esto no es más que casi que un mero catálogo muy sencillo, muy sucinto, y en el que tampoco entraré con grandes profundidades porque considero que en los videos anteriores ya se han dicho muchos asuntos que hoy entonces no serían más que redundantes. Simplemente pues enunciaré algunas de las virtudes. La principal virtud que defendían los cínicos era el vivir conforme con la natura. Esto en griego se dice kata physin y en latín secundum naturam. Es decir, secundando la naturaleza o viviendo conforme con ella. La naturaleza, como he insinuado en algunos momentos, es una interpretación que los cínicos hacen. Ellos interpretan a la naturaleza como una ley universal que al observarla admiradamente permite a su vez situar al humano en una ética. De la naturaleza puede decirse que es inflexible y que es insobornable, que no actúa queriendo hacer el bien o queriendo hacer el mal, sino que simplemente se manifiesta, deviene y es. En este sentido, la naturaleza no tiene retórica. A la naturaleza no puede presentársele argumentos para que cambie o para que deje de hacer las cosas como las viene haciendo. La naturaleza es, digamos, la definición de justicia primordial para los antiguos en general, pero sobre todo para los cínicos es la ley a la que hay que imitar al extremo. La naturaleza es impúdica, en ella no hay pudor. La naturaleza no se avergüenza de sí misma. Y los seres humanos, por ejemplo, hemos construido civilizaciones apoyadas en el pudor y en la moral. Por algunas razones, las civilizaciones se avergüenzan de la desnudez, se avergüenzan de las manifestaciones sexuales humanas. Algunas otras civilizaciones piensan que la expresión de los deseos sexuales es una hostilidad o un insulto. Y bueno, en general, la naturaleza no tiene problemas con el cuerpo ni con sus excrescencias. Orinar, defecar, vomitar, eructar, dormir, comer. Son asuntos que nos recuerdan que pertenecemos a una especie, que somos animales y sobre todo que pertenecemos al universo natural. La natura también será única ley inexorable, la ley de vivir y la ley de morir. Es la única ley a la que se tiene que obedecer, ella es la verdadera necesidad, ella es la verdadera anangi o ananke, que significa necesidad imperiosa que no puede ser evitada. Es un imperativo, la naturaleza es imperativa, ella no discute. Cuando ella se mueve, cuando ella se sobresalta, simplemente todo se afecta. Y no podemos sobornarla para vivir más, para vivir menos, para que haga más frío o más calor. La naturaleza es asimismo un recordatorio de que nuestros deseos no son cumplidos nada más porque nosotros deseamos. Mirar la naturaleza, mirar su ley para el cínico, supone recordar que nuestros deseos no siempre tienen por qué cumplirse nada más porque son nuestros. La civilización y la moral humana suelen desviarnos, suelen adormecernos, suelen aletargarnos, prometiéndonos cosas tan banales como que si lo deseamos muy íntimamente la naturaleza o el universo conspirarán, o que si hemos sido buenos y justos, entonces sobrevendrá la bondad y la justicia para nosotros.
En la naturaleza no hay esos pudores, ni esas manifestaciones. La naturaleza es simplemente devenir y para nosotros obediencia deviniendo con ella. Entonces esta es la primera, digamos, virtud de los cínicos, querer vivir conforme con la naturaleza. Y ellos plantean esto al extremo, vivir si es necesario con poca ropa, vivir como el perro o vivir como el ratón. Animales que, si bien son animales que viven en la polis y para los humanos la polis es, digamos, su hábitat natural, los seres humanos hacen ciudades por su naturaleza, esto no significa que debamos vivir conforme con una moral artificial. Otra virtud es que para el cínico la educación cínica es un despertar como impudicia para lograr que el cínico o el que acoja el cinismo no sea esclavo más que de la natura, o que más bien sea libre conforme con lo que la natura le permite, por decirlo de otro modo. No hay nada impío para la natura. Esto pues es muy chocante o muy contrariante para la moral social porque la sociedad ha hecho de sus establecimientos, de sus instituciones, de sus creencias, ha hecho que sus instituciones sean comprendidas como moral, como virtud, como premio, y que alguien les recuerde que para la naturaleza ese premio no vale nada y que los seres humanos no tenemos por qué someternos a esas instituciones nada más porque fuimos arrojados a ellas, es desde luego muy hiriente para quienes no han hecho de su vida más que defender la moral y la civilidad moral. Otra virtud cínica es el extremo embriagado. Embriaguez no quiere decir aquí mantenerse ebrio e inconsciente. Embriaguez querrá decir aquí vivir gozosamente, alegremente, llevando la vida al extremo. El cinismo ama la vida natural, ama la vida del hombre apegado a la naturaleza. Esto hace que el cínico lleve al extremo su pasión por la vida y se lleve por encima todas las instituciones sociales que considere que no van conforme con la naturaleza. El cinismo no considera al ser humano como único género y como única virtud posible. No hace falta más que el ser humano acoja, digamos, la condición cínica de la educación para despertar, y esa sería su mayor dignidad. El ser humano es un ser que puede despertar. Es decir, no nos hace dignos de por sí el ser humano y ya, sino que hay que luchar por una dignidad cínica, que en todo caso es fácil de alcanzar. No me acuerdo en este momento si fue Antístenes o si fue Diógenes quienes decían que los dioses le habían proveído a los hombres un mundo fácil para la felicidad, pero que los hombres con sus instituciones y con sus morales y sus pudores nos complicamos la felicidad que los dioses habían puesto allí con tanta sencillez. Así pues, que la dignidad de lo humano está en alcanzar esa felicidad y esa sencillez que los dioses, sigo teniendo un problema con la expresión de los dioses en los cínicos porque yo no sé si ellos están burlando o no cuando lo dicen, pero bueno, básicamente sí dicen que la felicidad es alcanzable de manera fácil y que somos nosotros quienes nos la complicamos por nuestras significaciones y pudores. Políticamente, ellos son antidemócratas en el sentido de que la democracia es una institución donde casi siempre prima el pudor y la voluntad moral de la mayoría, que no busca la liberación individual, ni la liberación colectiva, ni el bienestar colectivo, sino que casi siempre las polis y sus leyes y la democracia son la manipulación de la moral y terminan ganando en los juicios, en las elecciones, los prejuicios morales y pudorosos de unos cuantos que tienen acceso o al poder o a quienes manejan el poder.
es que de hecho la virtud cínica no pasa por la institucionalidad ni por las constituciones ni por las normas. Se supone que la virtud es la natura y ya está incorporada en nosotros, no hay sino que vivir cínicamente. La otra virtud es el cosmopolitismo. El cínico se considera ciudadano del cosmos, su polis es el cosmos, cosmopolitis. Y esto hace que trascienda todas las definiciones de raza, anatomías, géneros, prosapias, etnias, nacionalidades, de las que la gente común se enorgullece. No hay más que una cosa para sentirse orgullosos: la vida por sí misma, por ser natural y por permitirnos de una manera, digamos, sencilla vivir. Los cínicos tenían también otra virtud y era el amor a la vida, la filosofía. Los cínicos llevaban el amor a la vida al extremo incluso de la ignominia para la moral social. Desde luego aquí viene otra de las virtudes cínicas y es la ignominia, la adoxía, la impudicia, la anedia, de la que he hablado en otros videos. Alcanzar el repudio de la moral es básicamente saberse reconocido como cínico, en el sentido de que el cinismo sabe que la moral detesta todo aquello que el cinismo promulga, y ese es el logro del cinismo, recordarle a la moral que no es más que un juego de morales, que no es más que un juego de pudores. Por último, quiero decir por último en mi listado, sé que hay muchas más cosas que pudieran decirse, el cínico quiere ser dueño de sí y de su vida, no para vivir en soledad, sino para, el cínico se anhela ser dueño de sí, sin tener a nadie que lo gobierne, viviendo hermanadamente en una sociedad de cínicos. La sociedad de cínicos es una sociedad libre, de mayores de edad en términos kantianos, es una sociedad de una tribu idealizada donde la gente respeta la hermandad humana nada más por serlo. Mejor dicho, es una utopía. El cinismo tiene la utopía de una sociedad que ha podido prescindir de las leyes y de la vigilancia moral. Para muchos esto es, como toda utopía, una ingenuidad. Toda deontología sería una imposibilidad. Pero bueno, esa es la virtud. Es un, digamos, es un pequeño catálogo de algunas virtudes que enuncian los cínicos. Hasta aquí este video casi que declaratorio o enunciativo. Muchas gracias por haberlo seguido. Hasta la próxima. Ya, Kaliníctaras.